¿Sí está grabando? Sí, Miss. Sí. Ya, ok. Chicos, Sí. igual, chicos y chicas, pero igual bastante participación el día de hoy para aprovechar la clase y sea lo más interactiva posible y sacarle el mayor provecho posible, ¿ok? Vamos a tener dos objetivos. Vamos a aplicar y conocer el concepto de trabajo mecánico y por el otro lado vamos a conocer y aplicar también el concepto de potencia mecánica. Anotamos el objetivo para poder entonces darle inicio a la clase. ¿30 segundos? Repito los objetivos del día de hoy: conocer y aplicar el concepto de trabajo mecánico y conocer y aplicar el concepto de potencia mecánica. ¿20 segundos? ¿Puedo avanzar? Sí. Recuerden que si no pueden hablar, con que levanten sus manitos, sus deditos en los emojis que están abajo de la aplicación, es válido. Ok, vamos a recordar primero qué vimos en la clase anterior. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? ¿Recuerdan? No, yo no recuerdo. Conservación de momentum. Ajá, trabajamos conservación de momentum. ¿Y qué más? Los tipos de colisión. Tipo de colisión, y me falta algo. ¿Qué fue lo primero que trabajamos? El impulso. Impulso, fabuloso. ¿Y el impulso sucedía cuándo? Cuando coinciden la dirección y sentido de la fuerza aplicada. ¿No? No sé. El impulso era generado por una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza era aplicada por un tiempo determinado. Entonces eso me iba a generar el impulso. Pero nosotros también teníamos que el impulso me iba a generar variación de momentum, ¿cierto? Y que este momentum se podía conservar cuando había ausencia de fuerza. Y a través del momentum o la conservación del momentum podíamos estudiar los tipos de choque. ¿Cuáles eran los tipos de choque que trabajamos? El plástico, elástico. Inelástico. Muy bien. Teníamos choques elásticos, inelásticos y plásticos. Mira, yo te voy a colocar acá una figura. En ese caso que tenemos acá al lado derecho, ¿qué tipo de choque es? ¿Quién me Elástico. dice? ¿Quién dijo elástico? Yo. ¿Quién es yo? Joaquín. Joaquín. Lucas Manson, ¿qué tipo de choque dice usted que es? Elástico. Ok. ¿Alguien dice algo distinto a los compañeros? Milen, ¿qué tipo de choque es el que estamos viendo en la imagen acá? Elástico. ¿Por qué elástico, Milen? ¿Por qué elástico, Milen? Porque cuando chocaban, elástico era cuando chocaban y seguían con su forma. Muy bien, excelente, Milen. Cuando teníamos un choque elástico, significaba que los cuerpos, al tener el impacto, no iban a sufrir una deformación como lo podemos ver en los carritos chocones acá. Ellos chocan, pero igual permanecen en su estado inicial. Perfecto. Ahora sí vamos a darle apertura a la unidad del día de hoy, que es trabajo mecánico. ¿Qué va a ser el trabajo mecánico? Esto igual va a estar relacionado con la fuerza.
Y cuando esta fuerza me genera en el cuerpo un desplazamiento, entonces ahí podemos decir que la fuerza está realizando un trabajo mecánico, como lo podemos ver aquí en la figura. La mesa estaba en su estado inicial, acá donde tengo el mouse, y al aplicarle una fuerza, esa mesa fue generando un desplazamiento o se fue desplazando, y entonces decimos que en esa acción, entonces la fuerza me generó un trabajo mecánico. ¿Cómo voy a calcular el trabajo mecánico? W va a ser la letra, W mayúscula, va a ser la letra que vamos a utilizar para denominar el trabajo mecánico. Y se va a calcular multiplicando la fuerza por el desplazamiento que tuvo al aplicar esta fuerza. ¿Bien? ¿Hasta los momentos estamos claros con esto? Sí. ¿Qué es el trabajo, Martina? ¿Qué es el trabajo mecánico? Con tus propias palabras, para ver si se entendió el concepto. Martina, Martina, si no puedes hablar, escribe por el chat. Así puede hablar. Ya vi que puedes hablar porque desconectaste el audio. Dale. Es cuando un cuerpo experimenta un desplazamiento por una fuerza externa. Muy bien. Y esa se calculaba multiplicando la fuerza por el desplazamiento. Y la unidad de medida, esto lo tenemos que anotar, tanto la fórmula, porque la vamos a usar muchísimo, y debo conocer cuál es la unidad de medida del trabajo mecánico. En el sistema internacional, el trabajo mecánico se mide en Joule, ¿sí? Pero también yo ese Joule lo puedo expresar en Newton por metros. Si se me olvida, yo sé que fuerza se mide en Newton y el desplazamiento, que es como una distancia, entonces se mide en metros. Yo lo puedo expresar tanto en Newton por metros como en Joule, ¿ok? Si se dan cuenta acá en la imagen, la fuerza está aplicada de manera paralela al desplazamiento. Pero ¿qué sucede cuando esa fuerza no es paralela, sino que genera un ángulo en relación al desplazamiento? Allí, esta fórmula hay que agregarle algo, que va a ser el coseno del ángulo. ¿Pero qué va a ser este ángulo? El ángulo formado entre la fuerza y el eje X, que normalmente es donde va a estar ubicado también el desplazamiento. Esta formulita de acá, chicos y chicas, no la vamos a ocupar mucho, ¿sí? Pero es importante que usted sepa que no siempre la fuerza va a ir aplicada de manera paralela al desplazamiento, sino que puede generar distintos ángulos. Y esos ángulos los vamos a ver ahora para ver cómo se comporta el trabajo mecánico cuando yo voy modificando ese ángulo de fuerza o el ángulo de la aplicación de la fuerza. ¿Dudas hasta los momentos, mis amores? No, mis. Claro como el agua. Entonces, acá, ¿qué vamos a anotar? Concepto importante del trabajo, que es cuando un cuerpo experimenta un desplazamiento por la acción de una fuerza externa, entonces se dice que esa fuerza realiza un trabajo mecánico. Debo sí o sí memorizar esta fórmula, ¿sí? O anotarla bien resaltadita por allí, y cuál es la unidad de medida de ese trabajo mecánico. Vamos a lo que les estaba comentando sobre la relación de estos ángulos en relación a la fuerza aplicada. Si tenemos entonces que una fuerza que se está aplicando forma un ángulo entre 0, imaginen que aquí tenemos un eje de coordenadas, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Puntero, pluma, ok. Imaginamos que aquí esto es un eje de coordenadas, ¿sí? Donde aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y. Y sabemos que tenemos 90 grados en este primer cuadrante de X y Y. Si esta fuerza está en este primer cuadrante, es decir, desde 0 a 90, entonces el trabajo, anote eso, el trabajo mecánico va a ser positivo. ¿Sí? Siempre el trabajo mecánico, cuando el ángulo de la fuerza esté entre 0 y 90, va a ser positivo. Pero, atención acá, ¿qué sucede cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento? Es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Esto puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero que forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. En ese punto, el trabajo mecánico es nulo. ¿Qué significa eso? Que va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, vamos a preguntarle a Paz.
Paz, ¿en qué condiciones el trabajo mecánico es positivo? Cuando si la fuerza se aplica forma un ángulo de 0 a 90 grados. 0 Muy y 90 bien. grados. Tiene que estar entre 0 y 90 grados, es decir, que puede ser 50, 40, 30, 10, 5, pero tiene que estar en ese rango. Ahora, para que el trabajo, Carlos Godoy, para que el trabajo sea nulo, ¿cómo tiene que ser aplicada la fuerza? Dale, Carlos, ya vi que desconectaste. Si no sabes, di, mire, Miss, no sé, y te lo explicamos. Pero no nos dejen en visto. Dale, Carlos. Le dio vergüenza y como que escribió. Sí, escribió. Sí, pero no digas esa palabra, di está dañado, Carlos. Escribe por aquí entonces. Dime cuándo, en qué condiciones el trabajo es nulo. Ok, en un ángulo recto, muy bien. O también que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Esos casos tiene que usted memorizarlo. ¿Tenemos otros casos por acá? Vamos a ver aquí. ¿Cómo puedo pasar? Ok, ahí. Cuando el ángulo se me vaya acercando a 0, significa que el trabajo va a ir aumentando. Pero cuando la fuerza sea paralela al desplazamiento, entonces el trabajo va a ser un trabajo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe usted anotar? ¿En qué condiciones vamos a tener un trabajo máximo? Y eso va a ser cuando la fuerza tenga un ángulo de 0 grados o sea paralelo al desplazamiento como lo vemos acá en la gráfica. Para que tengas o se nos genere un trabajo negativo, ¿sí? Para que el trabajo sea negativo, entonces la fuerza tiene que ser aplicada con un ángulo superior a 90 grados, como lo podemos ver acá. Miss, Dígame. cuando el trabajo es máximo, ¿no deberíamos ocupar el coseno del ángulo? No, siempre vamos a trabajar cuando sea paralelo la fuerza al desplazamiento, o sea, trabajamos sin el coseno. ¿Sí? Ujú. Eso es Sí. la única forma, es que cuando tengas ángulos, ahí se aplica el coseno, pero ahora en nuestra unidad vamos a trabajar siempre con fuerzas paralelas al desplazamiento. Ya, Miss. ¿Sí? Ok. ¿Quién me habló? ¿Joaquín fue? ¿O Benjamín Navarro? ¿No? No, yo no lo he hablado. Vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, ya que aprovechándote a que estás en la clase, ¿en qué condiciones el trabajo es negativo? El trabajo negativo cuando es contrario al desplazamiento, cuando son más de 90 grados. Muy bien, excelente. Cuando tiene un ángulo mayor a 90 grados. ¿Y en qué punto vamos a tener un trabajo máximo? Cuando va aumentando a la medida que el ángulo disminuye, Ajá, pero ¿en qué grado tiene un trabajo máximo? siendo máximo a los 0 grados. Fabuloso. O cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Muy bien, gracias, Cristian. De nada, Miss. Por último, vamos a tener, ¿y por qué no se borró esto? Ya, por último vamos a tener que también existe un trabajo máximo cuando tengamos un ángulo de 180 grados. O también se puede decir cuando la fuerza aplicada está en la misma dirección, pero en sentido contrario, como lo vemos en la gráfica. En este punto vamos a tener un trabajo máximo, pero negativo. ¿Bien? Tenemos 5 casos. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo positivo? Cuando el ángulo es entre 0 y 90 grados. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo negativo? Cuando el ángulo de la fuerza era perpendicular a la dirección.
No, ¿O no? no. Cuando era mayor a 90 grados. Muy bien, cuando era mayor a 90 grados. ¿Y cuándo el ángulo va a ser, el trabajo va a ser nulo? Cuando es de 90 grados. Cuando el ángulo es 90 grados o perpendicular, como lo dijo Joaquín, ¿sí? Entonces, anotadito esos casos porque te lo pueden, ya te estoy adelantando preguntas de evaluación. Ok, vamos a ver entonces cómo aplicamos todo esto en un ejercicio. Dice, un niño está en la entrada del preuniversitario con una mochila de 1,5 kilogramos. Va a almorzar a su casa, que está a una distancia de 1000 metros, y vuelve al mismo punto. Determine el trabajo realizado por la mochila. Sucede lo siguiente, tenemos el niño, y el niño va a su casa con un desplazamiento de, que en este caso sería 1000, pero me piden el trabajo que realiza la mochila. ¿Qué se les ocurre allí? No hace nada la mochila con 1000. ¿Por qué no hace nada la mochila? Porque está en un ángulo La gravedad recto. la lleva hacia abajo. Claro, la única fuerza que me genera la mochila al niño, ¿cuál es? Acuérdense todas las fuerzas que nosotros estudiamos. A peso. Muy bien, la fuerza peso. ¿Y esa fuerza peso en relación a la distancia cómo es? Negativo. ¿Nula? ¿Cómo? Nula, ¿Por qué es nula? porque está en un ángulo de 90 grados hacia abajo. Fabuloso, porque está perpendicular a la distancia y al estar perpendicular a la distancia me genera un ángulo recto y decimos entonces que esa mochila no genera trabajo sobre el desplazamiento del estudiante o del niño. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que a veces es un poco complicado hacer los análisis porque tengo que aplicar teoría con lo que ya nosotros hemos conversado. ¿Se entiende? Sí, Miss. Ya, fabuloso. ¿Van a anotar esto o avanzamos? Igual ustedes tienen los PPTs como para que tomen los apuntes más adelante si no lo hicieron temprano. Vamos con otro tipo de ejercicio. Dice, un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newton para impulsar a su hermano, una vez que éste ha recorrido 5 metros, dicha fuerza habrá efectuado un trabajo mecánico igual a, y tenemos las opciones. Sucede lo siguiente, tenemos un niño con su hermano y este le aplica una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza va a generar que el niño se desplace, que nos dicen ahí que son 5 metros, y me piden el trabajo mecánico. José Camus, ¿cómo calcularías eso? Supongo que tendría que multiplicar usando la fórmula F por D. Tenemos tendríamos entonces que que la multiplicarlo fórmula por 2,5 de trabajo es por 5. F por D, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es sería la fuerza, 12,5. José? ¿Ah? ¿Cuánto es la fuerza? 2,5. 2,5 newtons. ¿Y la distancia? 5. 5 ¿Cuánto metros. nos da eso? 12,5. Entonces tenemos que el trabajo realizado por la fuerza que aplicó el niño es de 12,5, teniendo entonces como alternativa correcta la C. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, Miss. ¿Súper claro como el agua? Sí. ¿Las niñas cómo van? La manito arriba aunque sea, Paz, Millaray, Martina. Martín, atento por ahí que te voy a hacer una pregunta. Aquí, esta es la pregunta de Martín. Mira, Martín, y el resto igual puede ir analizándolo. Tenemos, considerando las fuerzas y el desplazamiento experimentado por el cuerpo que se muestra en la siguiente figura, se muestra que el trabajo realizado por la fuerza, tengo 3 alternativas. Según esto dice que F1, el trabajo es negativo. Para F2, el trabajo es nulo. Y para F3, el trabajo es positivo. ¿Cuál de las 3 son correctas? Tengo solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 2 y 3 o 1, 2 y 3, Martín. Yo diría que las 3 son correctas. Ajá, Martín dice que las 3. ¿Millaray? ¿Qué dice Millaray? Que las 3 son correctas. También dice que las 3 son correctas. Benjamín Manso.
Las tres son correctas. ¿Y Benjamín Pérez? Las 3 son correctas. Muy bien. ¿Por qué las 3 son correctas? F1 es negativo porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. F2 es nulo porque tiene un ángulo recto. Y F3 es positivo porque tiene un ángulo entre 0 y 90, específicamente 0 grados porque es paralelo al desplazamiento. Así que si tenemos esto súper claro, nos va a ir muy bien en la evaluación. ¿Bien? Vamos ahora con potencia mecánica. ¿Qué va a ser la potencia mecánica? Va a ser o va a medir la rapidez con que se va a realizar un trabajo. Esto es en un tiempo determinado. Mira, tenemos 3 figuritas aquí. ¿Cuál de las 3 considera usted que va a tener mayor potencia? Primera, ¿Por qué? porque Más rápido. más rápido. Adquiere mayor velocidad en el mismo tiempo que podían tener los 3. Y es por esto que para calcular la potencia, nosotros vamos a calcularlo entre el trabajo realizado, ¿sí? Entre el tiempo que empleó en realizar ese trabajo. Esta es una de las fórmulas que vamos a usar. Repito, potencia la vamos a simbolizar con la letra P mayúscula. ¿Y cómo se calcula? El trabajo entre el tiempo. ¿Qué debe anotar acá? La fórmula y concepto de potencia. ¿Está anotado todo eso? Sí, Miss. Están súper rápido. Pero ¿qué sucede cuando yo trabajo esa potencia con las sustituciones de lo que ya yo conozco? Por ejemplo, nosotros sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento. Es decir, que yo puedo calcular la potencia multiplicando la fuerza por el desplazamiento y dividirlo entre el tiempo. Pero distancia entre tiempo, ¿quién es? ¿Qué puedo calcular dividiendo distancia entre tiempo? Velocidad. La velocidad. Es decir, que también puedo calcular la potencia si multiplico la fuerza por la velocidad. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de la potencia? Watt. La vamos a simbolizar también con la letra W, pero no la vamos a confundir con la W de trabajo. O también yo puedo decir que se mide en joules sobre segundos. Importante que vea usted que el tiempo siempre tiene que trabajarse en segundos. Es decir, que si me lo dan en minutos y me lo dan en hora, yo debo hacer la conversión a segundo. No puedo olvidar eso y así que por favor anótelo. Vamos a ver los tipos de ejercicios para esto. Me dice que una persona arrastra una caja de 60 kilogramos a lo largo de 10 metros con una fuerza de 240 newton. Luego levanta a una altura de 0,8. Es decir, que tenemos 2 procesos, o sea, 2 momentos en un solo ejercicio. Si todo el proceso toma 2 minutos, encuentra el trabajo y la potencia. Significa que tengo una persona que primero desplaza la fuerza de manera, la caja de manera horizontal, aplicando una fuerza. Después que desplazó los 10 metros, dijo, ay, no, ya no quiero desplazarla, sino que ahora la voy a cargar, que es el segundo paso que tenemos aquí, y la levantó 0,8 metros, ¿sí? Necesito acá un análisis para ver si hemos entendido todo lo que trabajamos con fuerzas y los contenidos anteriores. Si yo tengo una caja acá, ¿cuál es la fuerza que tengo que aplicarlo para que esa caja no se me caiga? ¿Con qué tiene que ir relacionado esa fuerza? Con peso, ¿no? ¿Por qué con peso? Por el peso de la caja, por la gravedad. Para que la caja no se me caiga, la fuerza que yo aplico hacia arriba tiene que ser igual al módulo del peso. Esto solamente sucede cuando yo tengo la caja de manera en reposo, ¿sí? Como que si estuviese en una mesa. Entonces siempre tiene que analizar que cuando tengamos una fuerza hacia arriba, esa fuerza para que el objeto no se me caiga tiene que ser igual al peso. ¿Qué sucede si la fuerza es mayor al peso? Entonces esa caja va a salir disparada hacia arriba, ¿sí? Pero si yo aplico una fuerza menor al peso, no voy a poder levantarla. Entonces ese es un análisis que tenemos que ir haciendo siempre. Ahora, ¿cómo calculo yo el trabajo? O mejor dicho, primero, antes de avanzar, ¿cuánto es el peso entonces de la caja? 60 kilogramos. El peso.
Ah. Ah, ¿Cómo se calculaba el peso, Paz? Serían 600, ¿no? Por la gravedad. Vamos a ver qué me dice Paz. Y después lo comprobamos con lo tuyo. Paz, ¿cómo se calcula el Masa peso? por gravedad. Masa Muy por bien. gravedad. ¿Y entonces cuánto es el peso de la caja? 60 por por 10. ¿Y eso ¿por nos qué? da cuánto? 600. 600. No sé. 600 newton. 600. Acuérdate que 60 por 10. ¿Bien? Ahora, tenemos un minutito para que me calculen entonces el trabajo. Ya va, antes que avance. Si tenemos dos procesos, primero tengo que calcular el trabajo cuando se desplazó de manera horizontal y luego el trabajo cuando se desplazó de manera vertical para poder entonces sumar y tener un trabajo total. ¿Cómo sacarían el trabajo de este primer momento? Vamos a decirle trabajo 1. Con Un 240. Ajá, dime. Perdón. Ah, no, con 240 y multiplicarlo por 10. Ya. El trabajo 1, que lo calculamos obviamente con la fórmula fuerza por desplazamiento, sería los 240 porque me están diciendo que de manera horizontal se aplicó una fuerza de 240 por 10 que fue el desplazamiento y eso nos da un trabajo de 2.400 joules en el primer proceso. ¿Y en el segundo cómo lo calcularían? Tendríamos que multiplicar los 600 newton por los 0,8 metros. Muy bien, tendríamos que calcular los 600 por 0,8 y tenemos entonces el trabajo 2 que sería 480, pero me piden el trabajo de todo el proceso. ¿Cuánto sería el trabajo total entonces? 2.880. 2.880. Sumamos los dos trabajos que serían 2.400 más 480 y nos da 2.880. Ya tengo el trabajo, ¿sí? Es decir, que las posibles opciones son la C y la D. Ahora me falta la potencia del trabajo, de este ejercicio. ¿Cómo calcularían la potencia? 2.880 partido 12. ¿Por qué 12? Por el... Ay, espera un poco, que lo tenía listo. Vamos a guardar este trabajo aquí. Ah, por el tiempo. Porque 2 minutos. 120 partido. Sabemos que ¿cómo se calcula la potencia? Con el trabajo partido el tiempo. Trabajo partido en tiempo. Nosotros dijimos que el tiempo siempre se tiene que trabajar en segundos. Y tenemos acá que el tiempo nos lo dan en minutos. Si yo quiero llevar eso a segundos, ¿cuánto me queda? 120. Que sería 2 por 60, que serían 120 segundos. Por favor, sustituyan en la fórmula y me dicen cuánto les da la potencia. 24. No, pero están súper ágil, fabuloso. La potencia sería el trabajo total, que serían los 2.880, entre el tiempo que dijimos que eran 120 segundos, y si yo divido eso me da 24 watts. Atención, para la potencia yo uso la potencia total, el trabajo total, porque ya sé cuánto se generó en todo el procedimiento. Si me dieran el tiempo que tardó en hacer el primero y el tiempo que tardó en hacer el segundo, también puedo hacerlo por separados y después sumar las potencias al final. Pero acá está mucho más sencillo porque ya tengo el tiempo total y el trabajo total del procedimiento. ¿Dudas hasta los momentos, chicos y chicas? ¿Estamos claros como el agua? Sí. O sea que voy a tener puros 7 en la evaluación que viene. Me encanta. Bueno, no, ni tantos, porque los que no se conectan, veo que no ven después las grabaciones tampoco. Mira, entonces la alternativa es la D, pero mira, ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. O vamos a realizar otro tipo de ejercicio y ustedes van a tener 2 minutitos para hacerlo. Pero no vean la presentación que ya yo los resolví. Háganlo por sus propios medios para ver si ustedes están entendiendo el contenido. Tengo en una competencia, un hombre levanta una pesa de 140 kilogramos de masa desde el piso hasta cierta altura. Si se sabe que el competidor realizó un trabajo de 2.800 joules en 30 segundos y me pide calcular
la altura a la que llegó la pesa y la potencia. Un minutito y lo hacemos. Igual el que ya sepa me puede ir avanzando cómo lo calculamos. Vamos a dar la gráfica aquí. Tengo un competidor que levanta una pesa de 140 a una altura y se le aplica una fuerza. ¿Qué sucede con la fuerza? ¿Qué valor tiene esa fuerza? Martín, ¿qué valor tiene la fuerza? Martín, ¿te fuiste? Si no sabes, dime no sé y es preferible que me dejes en visto. Martín a la 1, Martín a las 2, Martín como que no está ahí. Miss. ¿Quién me dijo Miss? 20,5. Yo. Ajá, ¿qué te dio el valor de la fuerza? 20,5. 20,5. ¿Por qué? No, no es. Es que dividí 2.880 en 140. ¿Te acuerdas que yo les dije que cuando yo tenía una caja, cómo tenía que ser la fuerza que yo aplicaba hacia arriba para que no se Igual me al caiga? peso. Igual al peso. Entonces, ¿cuánto va a ser ese valor de esa fuerza? 1400. 1400. ¿Salió el valor aquí 1400? Muy bien. Entonces, si ya tengo el valor de la fuerza, tengo el trabajo, ¿cómo calculo entonces el desplazamiento o la altura que se elevó de la caja? Benjamín Pérez. Me están pidiendo la altura a la que llegó la pesa. ¿Cómo la calcularía? Si ya tengo la fuerza, tengo por ahí otro dato que sería el trabajo. Con la fórmula de trabajo mecánico, ¿Cómo es? que es W igual fuerza por distancia. Entonces Ok. dejamos distancia como incógnita. Muy bien. ¿Y cómo te quedaría entonces? W partido de fuerza igual distancia. Muy bien. Entonces tendría que el trabajo, que serían 2800 porque me lo está dando aquí el enunciado, igual a la fuerza que dijimos que tiene que ser igual al peso para que se mantenga ahí, para que no se nos caiga. Y la distancia es nuestra incógnita. Y como dijo Benjamín, yo al despejar la distancia me va a quedar trabajo entre fuerza, que sería 2800 entre 1400. Y cuando divido eso me va a dar 2 metros. Ya tengo la distancia. ¿Cuánto nos va a dar entonces la potencia? La potencia hay que ocupar la fórmula de la potencia normal. Hay que dividir los 2800 joules por los 30 segundos que se presentan en el caso. Muy bien. Tenemos entonces que la potencia se calcula dividiendo el trabajo, que serían los 2800 entre 30, y nos va a quedar entonces que la potencia es igual a 93,33 watts. ¿Dudas ahora, chicos y chicas? Es importante que pregunten si tienen dudas o algo por el estilo. ¿Vamos bien? Deditos arriba si estamos entendiendo los que no tienen cámara encendida. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando esa caja no está en reposo, sino que maneja una aceleración? Aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Cuando la caja no está en reposo, ya yo no puedo asumir que la fuerza es igual al peso. Eso solamente cuando la caja la tengo cargadita y no se está moviendo. Pero ahora, ¿qué sucede cuando esa caja va a una aceleración o va manejando una velocidad? Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, encuentra la potencia que desarrolla una grúa para levantar un cuerpo de 200 kilogramos en 1 minuto, desde el suelo a una altura de 0,08 kilómetros,
con una aceleración de 7,5 metros sobre segundo. Si estamos en aceleración, no puedo asumir que la fuerza es igual al peso. Eso tienen que anotarlo y atentos con eso. Primero, Benjamín Navarro, dame, vamos a extraer los datos. Dame un dato. La distancia sería 0,08 kilómetros. Tiene Pero una distancia de 0,08 kilómetros. habría que pasarla a metros, ¿o no? Muy bien, Benja. Hay que pasarlo a metro porque estamos trabajando en el sistema internacional. Joaquín, dame otro dato. El cuerpo es de 200 kilogramos. ¿Pero qué dato es ese 200 kilogramos? La masa. Muy bien, tengo la masa. Vamos a ver aquí. ¿A quién más? Milen, ¿qué otro dato tenemos? La aceleración, Ok, ¿cuánto es la aceleración? 7,5 metros por segundo, elevado a 2. Fabuloso. Martina, ¿qué otro dato podemos extraer? Ya tenemos la masa, tenemos la altura. Tiempo. ¿Cómo? El tiempo, ¿Cuánto es el tiempo, Martina? 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque un minuto sale ahí. Ya, fabuloso. Tenemos entonces que el tiempo es 60 segundos porque me dice que es un minuto y nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos, que siempre tenemos que trabajarlo en segundo el tiempo. Tenemos una distancia de 0,08. Ya dijimos que esos kilómetros teníamos que pasarlo a metro. ¿Sí? Serían 80. ¿Cuánto nos va a dar? Serían 80 metros, ¿no? 80 metros, muy bien. Y la aceleración que es 7,5 metros sobre segundos. Ahora, vamos a ir haciendo un repaso. ¿La potencia cómo se calcula? Ya Trabajo mecánico dividido en el tiempo. Trabajo mecánico dividido en tiempo. Para este ejercicio tengo el tiempo, fabuloso. ¿El trabajo lo tengo? No. ¿Cómo calcularía el trabajo entonces? La masa por la distancia, ¿no? La fuerza. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Pero ya va, tengo la distancia y la fuerza la tengo. No, pero se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Masa por Serían aceleración. Muy 2000 bien. newtons. Masa No. por aceleración. Entonces primero calculan la fuerza. Al tener la fuerza sustituyen en el trabajo. Y al tener el trabajo sustituyen la fórmula de potencia porque lo que me están pidiendo es potencia. 2 minutos y... No, 2 minutos es mucho. 1 minuto y medio, cuando mucho. Y me dan resultado de este ejercicio, por favor. El que lo tenga listo me avisa. Repito, primero calculamos la fuerza, porque tenemos la masa y tenemos la aceleración. Ya luego que tenga la fuerza, lo sustituyo en la fórmula de trabajo, porque también tengo el desplazamiento. Y por último, para calcular mi incógnita, que realmente es la potencia, sustituyo ese trabajo que me dio allí entre el tiempo, porque el tiempo también me lo da. Avísenme cuánto les da entonces la potencia. O cuánto le da la fuerza, después cuánto les da el trabajo y por último cuánto les da la potencia. Yo creo que con esto vamos a ir finalizando. Vamos a poner nombre aquí de una vez para... Martín como que no está porque ya yo le pregunté y me ignoró. Carlos Godoy me va a dar el valor de la fuerza. ¿Cuánto le da la fuerza? Lucas Manso me va a dar cuánto le da el trabajo. Y por último, Cristian Jerez me va a dar cuánto le da la potencia. Esto mismo. A mí el trabajo era en joules. El trabajo se mide en joules. Muy bien. Ya, gracias. ¿Alguien me escribió aquí en el chat? Vamos a ver. Carlos me dice que la fuerza le da 1500. Vamos a comprobar aquí. ¿Dónde está aquí?
tenemos la masa que serían 200 kilogramos por 7,5 y entonces la fuerza nos da 1500 efectivamente como nos dijo Carlos. Ahora se me El olvidó trabajo da 120. el trabajo da 120. ¿Por qué te dio 120? Porque multipliqué 1500 por 0,08. ¿Y era No, vos tenés, 0,08? No, 80 metros. 120.000. tenés que pasarlo de 120.000. kilómetro a metro. Aquí lo tenemos, mira, aquí Ah, dijimos verdad. que la distancia que estaba en kilómetros tengo que pasarla a metros siempre porque estamos trabajando en el sistema internacional. ¿Cuánto les da el trabajo entonces? Lucas, 120.000. 120.000 joules. 120.000. son 1500, que sería la fuerza entre los 80, nos da entonces 120.000 joules. Y el último que me iba a dar que era Cristian, ¿cierto? La potencia, ¿cuánto te dio la potencia, Cristian? 2000 watts. Muy bien. El trabajo lo dividimos entre los 60, que era el minuto, Entre los 60 segundos. y eso nos va a dar, entonces, 2000 watts. Si se dan cuenta, si yo manejo la fórmula y recuerdo todo lo que hemos visto, se nos va a hacer súper sencillo este contenido. ¿Dudas hasta los momentos? Voy a ir leyendo el chat por acá. Jules. Jules. Fabuloso. Entonces, ya con esto estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Ya va, chicos. Y, perdón, vamos a dar un resumen de lo que vimos. ¿Qué trabajamos el día de hoy? Benjamín Manso. La potencia mecánica y los distintos trabajos mecánicos. Ok, trabajamos potencia mecánica y trabajo mecánico. Millaray, ¿cómo se calculaba el trabajo mecánico? Fuerza por distancia. Muy bien. ¿Y en qué se medía el trabajo mecánico, Milla? Hay alguien que tiene, ya va, dame un segundo porque hay alguien que tiene el chat abierto, como que está escribiendo mucho y se escucha. Porfa, silencio un momentico. Ajá, ya, ahora sí. Milla, ¿en qué se mide el trabajo mecánico? En joules. En joules, fabuloso. Martina, por favor dime la fórmula de potencia mecánica. Martina dura mucho. ¿Será que le llega tarde el audio? 5, 4, 3, 2, 1. Paz. Fórmula de potencia mecánica. Trabajo mecánico dividido tiempo. Muy bien. ¿Y la unidad de medida de la potencia mecánica? Watt. Fabuloso. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir anotando y estaríamos listos por el día de hoy. Espero yo para la semana que viene dejarles una guía para que terminen de practicar esto y veríamos la última unidad que sería energía. Si no hay más preguntas, eso es todo y espero que tengan una linda tarde. Voy a dejar de acá de grabar.